Vamos a darle la palabra ahora a María Teresa Neira, ex gobernadora de nuestro distrito, quien nos va a presentar a la oradora de la noche, Elena Estrada, quien va a ser entrevistada en esta noche tan particular y especial por Inés García de Murúa. Muy buenas tardes. Hoy tengo el enorme honor de presentar a la disertante de la 7ª conferencia distrital. Ella es Elena Estrada, una mujer cautivante con un mensaje maravilloso. Elena es abogada de profesión con un máster en economía y estuvo al frente del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, dependiente del Ministerio de Trabajo y Producción de la Nación desde el año 2015. Elena ha dedicado su vida para empoderar a la mujer, trabajando por y para la autonomía de la mujer. Inclusive tiene escrito un libro que se llama Saltar por Nosotras, que se los recomiendo. Ahí recoge las opiniones de líderes, mujeres de la sociedad argentina, lo que habla a las claras de su compromiso con el liderazgo femenino. Elena además maneja redes sociales y hoy en el Instagram tiene más de 100.000 seguidores y contesta absolutamente todos los posteos. Mil gracias, querida Elena, por aceptar esta invitación para estar en la conferencia de nuestro gobernador Edgardo Murúa. Va a ser un gusto para los rotarios escucharte. Muchas gracias de corazón. Bienvenida, Elena. Estamos muy contentos de que hayas podido estar con nosotros en esta conferencia. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Inés, y a todo el Rotary. La verdad que es un honor. Cuando recibí la invitación me sentí muy a gusto y estoy feliz. Y además me siento muy cuidada, con un equipo muy profesional, así que muchas gracias. Si los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, ¿por qué entonces tenemos que hablar de los derechos de las mujeres? Porque si bien en los libros, y es cierto, en las leyes tenemos los mismos derechos, cuando sacamos una foto de la realidad, vemos que las mujeres podemos adquirir, si se quiere, menos de esos derechos. Lo podemos ver muy claramente en cifras que tienen que ver con el desempleo, con la brecha salarial, con el acceso a los medios digitales. Entonces, cuando estos números se repiten y se repiten, quiere decir que hay algo que traba que las mujeres puedan tomar esos derechos que aún teniéndolos no lo hacen. Entonces, por eso es importante adentrarnos en este tema. Podrías decirme, bueno, está bien, pero con el tiempo eso va mejorando, ¿por qué no lo esperamos? Y no lo queremos esperar en sus tiempos naturales, porque primero por un argumento moral, si se quiere, un imperativo ético, que es que todos tenemos iguales derechos a desarrollarnos, hombres y mujeres, ¿no? El segundo es un imperativo social. Ya se ha demostrado que cuando las mujeres toman esos derechos y hay mayor igualdad, entonces es mejor para toda la sociedad, para la educación de los hijos, para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Y último, pero no menor, también el impacto económico, ¿no? McKinsey, un estudio muy, muy grande a nivel mundial, ha demostrado que el día que haya igualdad económica entre hombres y mujeres significa un aumento del Producto Bruto Internacional del 11%, que es muchísimo, y para Latinoamérica en especial del 16%, con lo cual vale la pena trabajar por estos temas. Si yo te pregunto, ¿hay una diferencia entre igualdad de género y equidad? Bueno, esta es una buena pregunta, Inés, porque a veces decimos, bueno, hombres y mujeres somos iguales, pero no, somos distintos y entramos como en un lío con este tema, ¿no? Entonces creo que vale la pena distinguir. Somos iguales en los derechos. Hombres y mujeres, y todos los hombres entre sí, y las mujeres entre sí también. Todas las personas adultas somos iguales en nuestros derechos. Ahora sí, somos distintos, no solamente hombres y mujeres, sino también entre las mujeres y entre los varones. No es que todas las mujeres seamos los mismos. Entonces, cuando decimos que queremos igualdad, estamos diciendo que queremos igualdad de derechos, de oportunidades y de posibilidad. Ahí queremos igualdad. ¿Cómo se logra esa igualdad? No siempre lo justo es dar a todos lo mismo. Hay veces que hay que dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, si estamos, digamos, en una carrera donde algunos tienen una ventaja por sobre otros,
sería injusto darle a todos lo mismo de vuelta, sino a cada uno como para compensar ese desnivel de origen que existe para que tengan las mismas oportunidades de llegar a la meta. Y ahí es donde aparece el concepto de equidad. ¿Que tendría algo que ver o no con esto que está tan de moda, que es rompamos el techo de cristal? Bueno, esa es una de las limitaciones, ¿no?, que tienen las mujeres. Hay un montón de registros que se van midiendo dónde están esas famosas brechas entre unos y otros, y el techo de cristal hace alusión a que, por supuesto, no hay ninguna empresa que vaya a decir no queremos que las mujeres lleguen a los cargos más altos, ni empresas, ni instituciones, organizaciones, etcétera. Pero de vuelta, cuando vemos la foto y vamos a un ejemplo de la Argentina, mujeres en cargos de directorios de empresas que cotizan en bolsa son el 10%. Y esto no puede estar registrando el desmérito del 10% versus el 90% de varones. No nos dan los números, ¿no? Entonces hay algo que va más allá del mérito por el cual las mujeres no están tomando o llegando a esos cargos de liderazgo dentro de la sociedad. ¿Y cómo podemos gatillar, ayudar, siendo nosotras posibles líderes para poder hacer que esto sea más fácil para las que no pueden, que les cuesta más? Sí, primero es importante nosotras y nosotros, o sea, claro, todos debemos, por este impacto y por estas razones, ¿no?, éticas, sociales y económicas. Por eso es importante esta lucha, tratar de llegar a una igualdad de oportunidades. Es porque amamos el mérito que nos importa este tema. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, este tipo de cosas, que es tomar conciencia, porque tenemos tan naturalizada la realidad como lo natural, que a veces forzar la realidad, digamos, hay que hacer un esfuerzo intelectual y después de acción para lograrlo. Entonces, este tipo de acciones, y vuelvo a agradecer al Rotary, de conversar sobre estos temas, de abrir el debate, es muy importante para empezar a ver cosas que antes quizás se nos pasaban desapercibidas. Y todo lo que podamos hacer para acelerar los tiempos naturales, que muchas veces son medidas proactivas, de corto término, que se puedan ir midiendo, todo eso va ayudando a acortar estos tiempos. ¿Cuáles son los tiempos naturales de los que estamos hablando? Según el World Economic Forum, más de 200 años. Epa. No podemos esperar tanto, no tiene ningún sentido esperar a los nietos de mis nietos, o sea, es una cosa que, sobre todo porque sabemos lo que nos estamos perdiendo, ¿no?, de una mejor sociedad, más próspera, más rica, más justa, por eso que vale, y más libre, esto es importante también, por eso es tan importante tomar conciencia y acción sobre esto. Y acá a mí me das el pie para preguntarte, más libre, hay un tema que es la violencia, y la violencia de género, y qué otras aristas, además de la violencia física, cuántas encontramos, cuántas podemos ver que están más escondidas, pero que en realidad son casi tan importantes como la física. Bueno, Argentina tiene una ley sobre violencia, ¿no?, contra las mujeres, que es la 26.485, que determina los distintos tipos de violencia, ¿no? La física es la más evidente, pero muchas veces también es la que esconde muchos otros tipos de violencia, como la simbólica, la económica, que es tan importante. Muchas veces incluso se dan en parejas o en familias, porque también se da de padres hacia hijas, hermanos hacia hermanas. Sí, hay una mayoría de varones hacia las mujeres, mucho más que a la inversa, donde hay distintos tipos de violencia económica. ¿Y a qué se refiere? Cualquier menoscabo que haya patrimonial o económico hacia una mujer por su condición como tal, y cuando hay un desequilibrio de poder de uno hacia otro. Entonces voy al caso clásico, típico, en un matrimonio, como bien sabes, si está hecho a través del Código Civil, los bienes entran en una sociedad conyugal y normalmente es el hombre quien tiene la administración de esos bienes. Una pregunta muy importante es que si bien él lo administra, eso no quiere decir que tiene más derechos, sino más obligaciones, como la de rendición de cuentas, como cualquier administrador de una sociedad. Y muchas veces la mujer no tiene acceso
a la información, a las decisiones que se toman, a tener acceso a los papeles donde están registrados esos bienes que son y pertenecen en partes iguales a ambos. Entonces eso, que muchas veces de vuelta se da en muchísimas familias que uno las ve muy bien armadas y que se llevan muy bien y con mucho cariño, pero falta esa igualdad y muchas veces quebrar ese acuerdo que hay en esas parejas no es tan fácil. También por estereotipos que limitan no solamente a las mujeres, sino a los varones, que muchas veces cuando empiezan estos planteos se sienten, ¿qué está pasando acá? Estás dudando de mí, porque bueno, los varones también tienen sus propios estereotipos que tienen que ser como los proveedores y buenos proveedores para sus familias, y si eso de alguna manera se está cuestionando, bueno, aparece una situación incómoda que hay que saber llevar, ¿no? Estos cuestionamientos que la sociedad se está haciendo, no solo en Argentina, en el mundo, y que Rocho International ha tomado con tanta fuerza en este último tiempo, nos lleva a este concepto de feminismo, que a veces es usado peyorativamente contra el grupo de mujeres que de alguna manera estamos intentando que se visualicen esta problemática. ¿Qué es para vos el feminismo? Bueno, primero quisiera decir qué es lo que es el feminismo para mí y para todos los que hablemos en la lengua española, porque tiene un truco, lamentablemente, esta palabra, y muchas veces pensamos que feminismo es lo opuesto de machismo, y no lo es. Machismo es pensar o creer que el varón es superior a la mujer, y feminismo no es la inversa, no es pensar que la mujer es superior al varón, sino pensar que somos iguales en los derechos. Por eso cualquier persona que nos estén escuchando hoy, que crean en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pueden abiertamente declararse feministas, porque eso es lo que significa. Es cierto también que esa palabra culturalmente y por el uso que se le da, digamos, popularmente, muchas veces está tomada por grupos más extremos o más radicalizados o con alguna estética que puede no ser la que nos guste, y entonces decimos, no, yo a eso no quiero, soy muy cercana, no creo en las mismas tácticas o lo que fuese. Pero feminismo es esto que te acabo de decir, es creer en la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso el Dalai Lama se declara, y como muchísimos líderes, hombres y mujeres internacionales, se declaran feministas, y esto es lo que quiere decir. Y pegadísimo a esta idea de feminismo malentendido está quizás esta lucha, esta grieta en la utilización de este famoso lenguaje inclusivo. Bien. ¿No? ¿Qué nos podés contar? Hace muy poquito, unos días, estuve en un seminario de la Universidad San Andrés sobre este tema, y es tan interesante el tema del lenguaje inclusivo. Y voy a repetir un poco lo que nos dijeron, ¿no?, los que saben de estos temas, y es que la lengua española es una lengua viva. Y la diferencia entre las lenguas vivas y las lenguas muertas es que las lenguas vivas, como todos los seres vivos, evolucionan y van cambiando. Eso es estar vivo, ¿no? Es el cambio. Y estar muerto es cuando termina el cambio. Y entonces dieron un ejemplo de unos cambios del que yo no sabía. Por ejemplo, en el siglo XIII, vosotros no existía. Era vos más otros. Vos y otros, se decían. Y está escrito, y nos mostraron ejemplos. Vos y otros, vos y los demás. Vos y los que estamos acá. Y entonces empiezan a competir, digamos, frases o palabras o modos que entran en conflicto con lo que se usaba antes, y finalmente vence, si querés, permaneciendo lo que estaba antes o esta nueva manera. Y permaneció el vos y otros, que se transformó en vosotros. Pero vos antes era como en inglés you, tanto para lo singular como para lo plural, y por eso se lo llamaba ambiguo al término. En la lengua española hoy por hoy, como la conocemos, el plural masculino es ambiguo en ese sentido, porque incluye no solamente a lo masculino propiamente dicho, sino también a lo que tienen los dos géneros. Desde los años 70 es que esto es cuestionado. Hasta los años 70 no era cuestionado. Empieza el cuestionamiento de distintos grupos diciendo, esto no me está incluyendo de alguna manera, o no me siento representada por este concepto ambiguo. Y entonces empiezan distintos ejercicios de poner la arroba, la X, la utilización de la E, que es la que se está generalizando. También es cierto
que aparecen a veces modismos o, digamos, distintas acepciones o usos del lenguaje como una identificación de grupo o incluso política. Sí. Si va a permanecer o no, si esto es una cosa esporádica, el tiempo lo dirá, pero es parte de las reglas de las lenguas vivas. Sí tengo que decir que estos profesionales, y espero haber representado bien lo que nos enseñaron, nos decían, es que es bastante inusual lo que está sucediendo, que en otras lenguas, como en el portugués, y nombraron alguna nórdica que no me acuerdo cuál era, no quiero decir mal, también está sucediendo, con lo cual es un movimiento que está tomando también, digamos, hacia el mismo lado en otras lenguas. Si luego aparecerá dentro de mucho tiempo el neutro en el lenguaje español como les, que será el neutro como hay en el alemán, que es el das, y existe el neutro, bueno, lo veremos. Lo que sí tenemos que entender que esto es parte de la dinámica, como palabras que surgen y a veces quedan y empiezan como un lunfardo y después es la forma que usamos, o no, quedan en desuso y ahí está. Es un final abierto. Qué interesante. Sí, muy interesante. A mí me pareció así, también. Bueno, y te quería contar, muy interesante el último libro que sacaste, Saltar por Nosotras. Contanos un poco por qué saltar por nosotras y qué es lo que nos querés contar y lo que querés que sepamos para poder crecer saltando por nosotras. Voy a aprovechar que es así que agradezco muchísimo que lo nombraras. El nombre del título creo que refleja bastante, es un libro que está escrito para mujeres, pero lo han leído varios varones y les gusta. Y dicen, tenemos más en común de lo que creerías, algunos comentarios que escuché, o también les di una oportunidad a ver un mundo más íntimo de lo femenino. Y el sentido del salto para mí es un verbo que refleja mucho este tema, porque podemos estar animadas para dar saltos, ¿no? en nuestra vida, pasos evolutivos de lo seguro a algo que no, más incierto, y podemos tener mucho apoyo en ese camino. Pero hay algo del salto que es muy individual y muy privado, que es ese último instante donde uno finalmente hace ese salto. Hay un momento del medio donde estamos en el aire, antes de llegar a la siguiente superficie, que es bastante inquietante. Y ese espacio para muchas mujeres es prolongado en el tiempo y causa mucha angustia porque no me debería haber quedado, qué es lo que viene después. Así que para mí detenerme en ese instante también es importante, y luego llegamos a la siguiente superficie, ¿no? Y en el agua y vienen muchas veces ahí los premios. Y este libro pretende alentar eso, y el por nosotras es porque creo que todos los saltos que damos las mujeres, cada uno de estos pasos abriendo caminos, no solamente lo hacemos por nosotras y en beneficio nuestro propio, sino también de las demás mujeres. Porque vamos abriendo mujeres, digamos, campos o caminos a otras mujeres, no como ejemplos, no que vayan a seguir nuestros pasos necesariamente, pero sí ver ejemplos. Para mí es tan importante la visibilidad de lo que hacemos, y no necesitamos ser superestrellas para mostrarnos, para abrirnos, para tomar más el espacio público, para compartir nuestras historias. Creo que eso le abre camino a nuevas generaciones y de vuelta ampliando ese umbral de libertad y de decisión que para mí desde el punto de vista humano es tan importante. En tu libro, en un capítulo, vos planteás algo muy interesante. Le hiciste la misma pregunta a tu madre, a tu hermana, digamos, emparejando generaciones, y a tu hija también. Y allí descubriste distintos puntos de vista de este salto de las mujeres y cómo hemos evolucionado y los puntos de vista. ¿Qué podés contar de esto? Bueno, creo que también si nosotras muchas veces lo pensamos como en nuestra propia generación, y para mí es tan importante primero reconocer, como dijo un grande, que andamos en los hombros de los grandes, ¿no? Muchas mujeres han sacrificado sus propias libertades, su reputación, que no es poco,
su libertad, literalmente hablando, para otorgarnos derechos a nosotras. Entonces, en esa, digamos, llamando a otras generaciones, representada la de mi mamá, que cuando ella nació estaba prohibido para las mujeres votar en Argentina. Cuando mi mamá nació, no es tan grande tampoco, es importante tenerlo en cuenta de dónde partimos, y hasta mi hija, ¿no?, representada en las futuras generaciones, y qué mundo les dejamos a ellas. Para mí, tener una conciencia de los tiempos y que somos un eslabón de una cadena muy larga es importante, y tratar de vivir esta vida aportando a esa cadena el mayor valor que podemos, ¿no? Y nos dejas pensando en el cambio y en que el cambio es absolutamente necesario para poder crecer. Sí, sí. Eso es estar vivo. Absolutamente. Bueno, Elena, me encantó. Ha sido una entrevista lindísima y yo creo que nos dejas muchas cosas para pensar, además de algunas que hemos aprendido, unas cuantas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias Inés, y de vuelta gracias al Rotary, y quedo a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por tu participación. Realmente cuando recibí este libro tuyo, me di cuenta que había una serie de similitudes en lo que estamos planteando el Pioneer Rotary. Vos hablás acá de abrir caminos para derrumbar algunas barreras. Y el lema de este año es precisamente Rotary, es abrir oportunidades. Así que estamos tratando de abrir oportunidades para un cambio en serio. Bueno. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Inés. Muchas gracias. Bienvenida cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias, Inés, también. Qué lindo. Gracias.